nuestro lugar. Yo llevo meses ahí, he estado predicando también de esto, pero necesitamos que la palabra madure en nosotros, madure en nuestra vida. No pasar por ella, sino ir quedándonos en ella. Y la primera predicación que hice con respecto a Primera de Pedro se llamaba El Llamado, que tenía que ver con los primeros versículos de Primera de Pedro en el capítulo 1, pero como ya se predicó, vamos a predicar hoy día Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 y al verso 3. Esta colita, hermano, que está aquí, de 3 versos, tiene que ver mucho con la idea anterior, con todo el capítulo 1. Así que Dios nos permita entender profundamente lo que Pedro quiere entregarnos a través del Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, pasamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, hasta el verso 3. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Eterno Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que en ella está contenida tu verdad, tu justicia y tu salvación. Ministranos, Señor, y permite que el Espíritu Santo pueda ir, Señor, calando profundamente en nuestras vidas. Señor, danos una palabra rema, una palabra poderosa, Padre, que cambie nuestros corazones radicalmente, que cambie nuestra mente radicalmente, que nos haga conforme a tu espíritu, conforme a tu carácter, Padre, conforme a tu Hijo Jesucristo, quien es el autor y consumador, el modelo exacto y perfecto de la verdad. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor. Guíanos en tu palabra. Lo pedimos y lo suplicamos por los méritos de Jesús en la cruz. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, por favor. Tome asiento allí. La palabra de Dios, hermano, es una cadena que no se puede cortar, vinculante uno con otro, cada texto, cada versículo, cada capítulo, escrito en tiempos distintos, en edades distintas, transcultural, hermano, geográfica. La palabra de Dios ha ministrado al mundo entero y ha transformado el mundo, cambiando el concepto y dándonos a nosotros una clara visión de cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y todos sabemos que el autor y consumador es Cristo Jesús. Por lo cual es importante, ahora que estamos entrando a estos 3 versículos, poder comprender profundamente de qué se trata, qué viene diciendo Pedro, y para eso necesitamos un contexto. Y la primera carta de Pedro, ¿no es cierto?, es una carta del apóstol dirigida, ¿no es cierto?, en los tiempos de persecución y de sufrimiento que la iglesia primitiva tuvo al principio. Después de la muerte y resurrección de Jesús, vino todo un levantamiento, hermano, tan así que las personas en ese tiempo empezaron a dejar sus dioses, empezaron a dejar, hermano, la falsa religión que tenían y comenzaron a vivir conforme a este nuevo pacto, esta nueva alianza. Jesucristo era lo que estaban esperando. Jesucristo es el Mesías prometido. Jesucristo es el Hijo de Dios. Había llegado, había estado con ellos y ahora había muerto y resucitado y había entregado su palabra y su espíritu a toda la iglesia. Pero la obra del diablo estaba allí, hermano, y vino una persecución tremenda. Nerón, hermano, se pegó una tremenda locura, hermano, quemando Roma, hermano, lo incendió y le echó la culpa a los cristianos. Y comenzó una persecución que no tenía, hermano, ningún tipo de piedad, hermano, ningún tipo de piedad. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva fueron muertos a espadas, fueron acribillados, torturados y sobre todo, hermano, exhibidos en el gran circo romano, hermano, exhibido las muertes terribles de nuestros hermanos a través de gladiadores que los mataban y los
aserruchaban, y muchas historias cuentan que iban todos estos cristianos a estos circos romanos y le enviaban, hermanos, soltaban unos leones feroces y toda la gente aplaudía cómo esos leones se comían a esas familias, a esos niños, como que era, hermano, la gran fiesta. Así fue el comienzo de la iglesia primitiva, una iglesia perseguida, una iglesia, hermano, llena de fe, una iglesia llena de llagas, una iglesia ensangrentada, una iglesia de sacrificio, una iglesia de compromisos eternos, una iglesia que va a ver la gloria de Dios. Aleluya. Y Pedro, en una manera tan especial, hermano, ya en sus últimos años, ya con toda la información, con una vida cristiana madura, con una experiencia con Cristo, con una maduración de la palabra, escribe estas 2 cartas de una manera tan magistral, hermano, que podemos entender que el Espíritu Santo está usando la vida de Pedro para entregarte un mensaje a ti, un mensaje a mí, un mensaje a tu vida. Este mensaje está allí oculto en medio del logo de la palabra y se revelará a nosotros como una palabra interior, como un rema de Dios. Un rema de Dios. Se refiere, cuando recibimos un rema de Dios, se refiere a esa palabra personal que Dios nos habla, esa palabra que aparta el momento de que estamos viviendo y que se nos mete dentro del corazón y nos inspira el Espíritu y nos entrega una escritura clara, un entendimiento claro, y por medio de este rema podemos conocer, experimentar a Dios, tener, ¿no es cierto?, una profunda revelación de Dios para nuestras vidas, una profunda revelación práctica. Ese es el rema de Dios. No es solo escuchar, no es solo entender, sino que ese escuchar y ese entendimiento se transforma en un rema, y eso lo hace el Espíritu Santo. Es por eso que en este tiempo nosotros tenemos que buscar esa revelación de Dios, esa revelación que va profundo a nuestro corazón, que es personal. Y en esta carta, y en estas cartas que vamos a estar ministrando durante estos domingos, creo allí que el Señor nos va a llenar de esa revelación que Él tiene para nosotros. Pedro escribe estas cartas, hermano, para los creyentes que vivían en el extranjero, en varias regiones de Asia Menor, actualmente Turquía. Ellos fueron esparcidos por todos lados, hermano, arrancando de un lado a otro para que no, pero ese mismo arrancar, hermano, para que no fueran, permitió que el Evangelio de Jesucristo se extendiera y se hacía más grande el Evangelio y se hacía más grande la fe, porque de alguna manera el Señor estaba actuando, el Espíritu Santo ahora ya estaba a cargo de la iglesia primitiva, y cuando el Espíritu Santo, hermano, llega a la iglesia y viene la llenura de Él, entonces hay un nuevo conocimiento, una nueva revelación, y entonces todos los cristianos estaban hablando, estaban ministrando de Cristo, y estas palabras vienen, pero wow, allí. Pero estas palabras también de Pedro vienen con la advertencia de los últimos tiempos, la aparición de los falsos maestros. Conectemos el mensaje, hablemos de lo que traía el primer capítulo, porque el primer capítulo establecía algunas primicias. ¿Qué entendí yo? ¿Qué pude percibir del primer capítulo? Algo muy claro que el hombre debe tener. Usted y yo debemos tener claro quiénes somos y cuál es nuestro papel en el universo y cuál es la visión que tiene Dios eterno de nosotros como seres humanos. Mientras vivimos en la tierra, nosotros vivimos en medio de gobiernos humanos, en medio de poderes humanos, en medio de construcciones humanas. Todo lo que vemos y está construido lo hicieron los hombres. ¿Se fija? Entonces estamos acostumbrados al pensamiento humano, estamos acostumbrados al conocimiento humano, estamos acostumbrados a todo lo terrenal. Pero ahora, mis santos, Dios quiere ministrarnos con un conocimiento sobrenatural, un conocimiento que viene de lo alto.
Y en este conocimiento que viene de lo alto, el Señor dice, la vida del hombre, su experiencia en la tierra es semejante a una flor, a una hierba que nace y se muere, a una hierba que nace y aún así puede sacar una flor, pero mueren ambas dentro del día. El hombre es así, el ser humano es así. Hoy día somos y mañana no somos. Y hay personas que creen, hermano, o tienen la idea, o tienen la mala idea de que son eternos, o que van a vivir por los siglos de los siglos, hermano. Y este es un grave error para el hombre natural, porque el hombre tiene un día para nacer y un día para morir. Estamos determinados en esta vida orgánica a nacer y a morir durante un periodo determinado de tiempo, y esa es la verdad, esa es la pura y santa verdad del ser humano. Y aquel que no ha conocido a Jesús y aquel que no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo Jesús y conocer a Dios, esa persona está perdida. ¿Por qué? Porque esta tierra, conforme a la palabra de Dios, esta tierra por completo será destruida, mis santos hermanos. El Señor tiene para nosotros una tierra nueva y un cielo nuevo. Nuestro futuro, mis santos hermanos, tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con lo eterno, no con lo limitado de esta existencia. Nuestra habitación está más allá del sol. Somos hombres y mujeres llamados por Dios para vivir una vida espiritual. Y es por eso que en Primera de Pedro viene con una serie de información diciéndonos que finalmente el hombre, la vida humana, es como la hierba y como la flor del campo. Significa que cualquier cosa que el hombre haga en esta tierra se termina en esta tierra. Cualquier cosa que tú hagas se va a terminar. Se va a desechar. Todo lo que hagas en esta tierra se va a corromper, se va a oxidar. Se lo van a robar, se lo van a quitar. Esa es la verdad. Entonces dice que hay una diferencia entre el hombre natural y aquel hombre que nació, aquellos que pudimos ver a Cristo Jesús, que se nos reveló Cristo Jesús a través de su palabra y por medio de la fe. Esos son los que se llaman nacidos de nuevo. De esos que nacidos de nuevo, que no nacen que no nacen de la religión, hermanos, sino que nacen de la fe, de una experiencia viva con Jesucristo, no de una experiencia viva con una congregación. Usted no nace de nuevo porque tiene una buena relación con el pastor o porque tiene una buena relación con una congregación. Usted nace de nuevo porque usted nace de una semilla incorruptible que es la palabra de Jesucristo manifiesta en tu corazón. De eso. De esa semilla eterna, de esa semilla que permanece para siempre. Y esa semilla, hermano, tampoco tiene que ver con letras y logos, sino que tiene que ver con la persona del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, el cual fue destinado desde antes de la fundación a este mundo para que se manifestara en este último tiempo por amor a nosotros su gran amor y su salvación para nosotros. Y cuando hablamos de los hijos de Dios, vamos a hablar de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la corporación, no estoy hablando de aquellos que vienen, estoy hablando con aquellos que han sido transformados, no solamente, hermano, que no solamente convertidos, sino convencidos. Porque hay gente que conoce a Dios, pero no está convencida de Dios. Conoce de Dios. Y usted habla con ellos y dice, sí, sé que Dios va a venir un día a juzgar la tierra, sí lo tengo claro. Pero sus vidas no han sido transformadas por el Evangelio, por cuanto esas claridades de conocimiento serán para ellos, hermano, la espada de Damocles, va a ser la espada que cortará, porque la palabra de Dios finalmente es Cristo resucitado. La palabra, hermano, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando hablamos de la palabra de la Biblia, estamos hablando de Cristo. Porque toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, habla de la magnificencia y del poder de Cristo y de Dios y del Espíritu Santo. Cada una de las dispensaciones bíblicas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo activan y se manifiestan a nosotros por amor de Dios.
Entendemos entonces que con tanto amor nos amó Dios, que ha entregado a su Hijo para que en Él encontremos salvación. Entonces hay una exhortación a nuestra alma, hay un llamado urgente que Pedro hace a nuestra alma y que está pidiendo a nosotros. Nos está pidiendo a que vivamos con temor, con temor. Hermano, hay algo que a la gente se le olvidó hoy día, el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de toda sabiduría y el temor a Dios es el que te alinea, el que te equilibra. Porque si no tienes temor de Dios, entonces todo te va a dar lo mismo. Temor de Dios. Eso es lo que nos exhorta. Hay un llamado de Pedro a nosotros a través del Espíritu Santo a que vivamos con temor, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vivimos con temor porque fuimos rescatados de la oscuridad. Nosotros no queremos volver a la esclavitud, no queremos volver a la oscuridad, no queremos volver al pecado antiguo. Nosotros queremos estar en su presencia, queremos estar llenos de Él. Y por eso Pedro dice, oye, pero eso debes cuidarlo con temor. Y ese temor no es miedo, hermano. Es el cuidado que nosotros le damos a los bebés. Cuando tenemos un bebé pequeñito, hermano, me recuerdo que cuando nacieron mis hijos me daba una terrible... tomarlo, hermano, parece que se me iban a caer, tan chiquititos. Me acuerdo que Nicolás caía en mis 2 manos, hermano, flaquito, chiquitito. Y yo en la noche, hermano, cuando dormía en medio de nosotros, teníamos temor de aplastarlo. Uno tiene temor de que se caiga, temor de que se quiebre, tenía temor porque uno lo quiere cuidar. Así debemos cuidar nuestra salvación con temor, con temblor, para no perderla, para no tropezar en las cosas del mundo, para no tropezar en la banalidad de la tierra, no tropezar en las cosas que terminan y que son circunstanciales. Fuimos rescatados, hermano. Se pagó un precio y el precio fue de sangre. El rescate que pagó por nosotros Jesús fue un precio, hermano, no con oro, no con cosas, dice, no con cosas ordinarias. Para Dios el oro, la plata, el dinero, los autos, la casa son cosas ordinarias, son terrenales, son de bajo nivel, son cosas que no importa, que van a desaparecer. Dice Pedro que en los últimos tiempos los elementos se van a encender todo y todo será destruido. No quedará piedra sobre piedra, hermano. Todos los elementos serán destruidos. El juicio sobre la tierra es completo. No solamente Dios traerá un juicio sobre el hombre, sino que sobre los animales, sobre la tierra, a todo lo que fue contaminado por el pecado del hombre, por el pecado, hermano, será destruido y Dios nos dará una nueva creación. Aleluya. Y eso debe impactar nuestra alma. Nos rescataron, no con cosas corruptibles. No apareció Dios con una bolsa de oro o de plata. No, Señor. El Señor nos rescató con su sangre preciosa. Con su sangre preciosa. Derramada en la cruz por ti y por mí. Su sangre preciosa de un cordero sin mancha, de un cordero sin contaminación, un hombre santo, bueno, perfecto, subió allí a la cruz por ti y por mí y recibió el pecado de nuestras transgresiones y Dios juzgó al pecado allí en su cuerpo lo hizo para salvarnos, para redimirnos, para estar aquí hoy día aferrados a una esperanza viva, a una esperanza real, no a las mentiras del mundo, sino a la esperanza de Cristo. Porque le digo una cosa, hay algo real que va más allá de esta tierra y de esta realidad. Es Cristo Jesús, el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tiene nada que ver con lo que hoy día se está manifestando. Eso es lo que en el primer capítulo nos deja Pedro claro, una esperanza viva. Tú puedes orar hoy día al Señor y saber que el Señor está ahí, que Él está ahí y que Él es galardonador de todos los que le buscan.
Y si tú le estás buscando hoy día, si tú has venido con un corazón, si tu corazón está abierto a escuchar la voz del Señor, de seguro Él te va a hablar hoy día, Él te va a levantar, Él te va a sanar, Él va a romper las cadenas para su gloria. Bendito Jesús, te alabamos, Señor. Todo el primer capítulo nos deja alineados para entender lo que es una esperanza viva, nacida de una simiente perfecta, no nacida de hombre, no nacida de ideas de hombre, sino nacida de Cristo Jesús, nuestro amado. Por eso, después de que termina Pedro en esta expresión con una esperanza viva, ¿no es cierto?, entendiendo lo que somos y que el hombre no es nada más, Cristo es todo y que Él nos rescató y ahora podemos vivir en su presencia. Así termina la primera. Y en la segunda parte, en primera de Pedro, capítulo 2, pone algo importante. ¿Cómo podemos vivir esta esperanza viva? ¿Cómo podemos ser edificados en la presencia de Cristo? ¿Qué puedo hacer yo como persona? ¿Qué puedo hacer tú como persona que ama al Señor para vivir una vida consagrada? Hermano, en estos próximos versículos, el Señor nos va a dar una clase. Te va a entregar herramientas y me va a entregar herramientas necesarias para vivir una vida recta conforme a su llamado. Y para eso vamos a irnos al primer versículo que leímos, que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Así comienza el segundo capítulo de la primera carta de Pedro. En la primera en el primer capítulo nos sumaba la gracia y el poder de Cristo. En esta segunda parte nos dice debemos sacar algo aquí, debemos desechar algo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida y es desechar algo, hermano. Y en ese momento, a pesar de que teníamos una iglesia, como les dije al principio, una iglesia perseguida, una iglesia que sufría, una iglesia que clamaba, una iglesia que estaba allí, hermano, Pedro está mandando una carta y en este versículo establece cuáles son los problemitas que esta nueva iglesia tenía. Habían problemitas, habían cargas que hacían más difícil el caminar. Por eso dice que debemos desechar, hermano. Desechando. ¿Qué es desechar? La palabra desechar es el gerundio del verbo desechando es el gerundio del verbo desechar. Desechar significa rechazar. Rechazar. Tirar. Significa apartar algo de alguien. Eso significa desechando, apartando algo de ti. Cuando el Señor nos llama a desechar algo, significa hay algo en tu vida que tienes que apartar, que te está haciendo mal. Y allí viene, hermano, tenemos allí al apóstol entregándonos un listadillo de algunas cosas que están en un solo versículo. Y si nosotros lo leemos, pasamos ¡zum!, así por él. Así por él. Porque de alguna manera nos llena, hermano, el hablar de Cristo y todos los domingos nos gozamos con su poder, su gloria, que está inamovible, hermano. Podemos estar todo el día adorando al Señor, alabando su nombre y no vamos a terminar de tratar con ello porque es Cristo y Dios es una fuente inagotable para la adoración. El problema está en nosotros, no en Él. Y este culto es para adorarlo a Él, para exaltar su nombre, pero también el Señor nos quiere ministrar a nosotros a través de su palabra. Y no podemos pasar por alto este versículo, porque este versículo tiene un listado, hermano, de las actitudes. Mire, para hacer un poco, alguien podría decir, aquí estamos hablando de las posesiones espirituales, de los terratenientes, de las influencias del diablo, de los espíritus que afectan a las personas. Y nos podríamos volver demasiado, como digamos, espirituales, diría alguien. Hay algunas religiones que todas las cosas malas se lo acreditan al diablo. Todas las cosas malas son del diablo. Entonces, de alguna manera en la iglesia estamos siempre pidiendo al Señor, cúbrenos del mal, Señor, apártanos de Satanás, apártanos del diablo, apártanos de estas maldades.
Y finalmente, hermano, el que debe conquistar todas esas cosas somos nosotros mismos, hermano. Los que deben desechar no es Cristo. Cristo no tiene que desechar nada. Somos nosotros. La palabra aquí tiene que ver con nosotros. El llamado que está haciendo Pedro es a nosotros. Él está hablando a nosotros, desechando, hermano, estamos desechando. Nosotros aquí en la tierra vamos a tener una vida donde estamos sacando cosas de nuestra vieja manera de vivir para tomar otras cosas de la nueva manera de vivir. ¿Sí? Sacamos, desechamos para tomar cosas. Porque usted para poder echarle a un vaso, ¿no es cierto?, que está lleno de un líquido, para poder echarle otro líquido, ¿qué hay que hacer? Hay que botar primero el que está para echarle el nuevo. ¿Sí? Esto es lo mismo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que podemos entender? Que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo realmente que si hemos nacido realmente, que si hemos nacido de la esperanza viva, que por medio de creer en Jesús de Nazaret, hemos descubierto al único Dios, al verdadero Dios, a Elohim, el Mesías prometido, hermano. Jesucristo es el Mesías prometido desde antes de la fundación de los tiempos. En Él, hermano, en Él está toda la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. No se puede dudar que Jesús centró toda la atención en Él, porque en Él encontramos salvación. En Él encontramos vida nueva. En Él usted puede proyectar una vida distinta, solo en Él. Y para que Él reine en ti, debes sacar cosas de ti. Para que Él reine en mí, yo tengo que quitar cosas de mi vida. Y hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que no le agradan a Dios. Se nos ha revelado a nosotros, hermano, no se nos reveló una religión, a nosotros se nos reveló el Cristo. El Cristo es el nombre del ungido, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo, el creador de todo, el sello de la creación, hermano, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la manifestación trina de un Dios único. Hay cosas, hermano, que debemos desechar. Acuérdate que Pedro dijo, oye, con temor hay que cuidar nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos tratando con Dios. Un Dios, hermano, que conoce la intención de tu corazón. Que tú no abres la boca y Él ya sabe. Él sabe lo que hay dentro de ti. Él sabe tus dolores, Él sabe de tu angustia, pero también sabe de tus locuras y de tus perversiones. Por eso, aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, el Señor le dice, mire, esta iglesia que está perseguida, esta iglesia que está siendo buscada, matada, asesinada, está todo bien, pero tiene un problema. Es que nosotros algunas veces, hermano, fíjese que cuando uno se enferma o va al hospital o tiene algún problema, el Señor dice, Padre, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué siempre a mí me pasan cosas y siempre las cosas malas? Hermano, porque nosotros estamos siendo tratados, nuestra fe está siendo tratado como el oro en el crisol, porque es más, nuestra fe es más importante, es más gloriosa que el oro y que la plata, hermano. Y si el oro y la plata tienen que ser perfeccionados en el cril del fuego, imagínense nuestra fe. Nosotros debemos ser ejercitados en la fe, debemos ser ejercitados en la esperanza, pero hay cosas de nosotros que tienen que ser desechadas, quitadas de nosotros, porque Dios es Dios. Y hay 5 cosas que dice que están afectando. La primera tiene que ver desechando la malicia. La malicia, hermano. Y alguien podría pensar que la malicia tiene que ver con el aguardiente que se le echa al mate en invierno. Pero estaríamos errados en eso. Porque la malicia es una palabra que significa la intención de hacer daño. Una persona que tiene malicia en el corazón es una persona que tiene una intención oculta de hacer daño a alguien
o de engañar a otro. O la malicia tiene que ver con la cualidad de lo que es perjudicial o maligno para otro. Esa es la malicia. Mire, algunos sinónimos de malicia: maldad. Desecha la maldad. ¿Y qué es la maldad? Es la falta de bondad, es la falta de moralidad. La maldad es el deseo de causar sufrimiento, dolor al otro. La maldad. Por eso le decimos a un niño: niño, no sea maldadoso, no sea maldadoso. ¿Qué le estamos diciendo? Niño, te falta bondad. Niño, no tienes el deseo de causar sufrimiento. Por eso la malicia y la maldad son sinónimos. Pero también, mire, otro sinónimo de maldad tiene que ver con la astucia. Y fíjese que en el mundo nos instan para ser astuto. Sea astuto, no seas tonto. Y tiene que ver eso con la malicia también. Mire lo que significa la astucia. La astucia es la habilidad o la inteligencia para conseguir lo que se quiere, a veces en forma engañosa o aprovechándose de los demás. El niño astuto que maneja, se hace el mamita para manejar a la mamá, que pone caras para pedirle plata cuando en su corazón no hay nada generoso, sino que está usando la astucia, las artimañas del diablo para manejar y maquinar cosas, los que manejan a las personas. Astucia. Hoy día la gente ve a alguien con esa astucia y le dice: que eres bueno, hombre, inteligente, que astuto eres. Y la astucia tiene que ver con la malicia. ¡Wow! Mire, la malicia también tiene que ver con la picardía. Oiga, qué pícaro el hermano. Y Pedro está diciendo: desecha toda maldad. Y nosotros por el otro lado: me gusta ese hermano cuando predica porque es pícaro. Picardía tiene que ver con la gracia o el ingenio para hacer o decir cosas divertidas o traviesas, o para burlarse de alguien con malicia. ¿Sí? La tallita corta, con maldad, para decir algo. También la malicia tiene que ver con la sospecha. La sospecha es la desconfianza. Hermano, yo tuve hermanos que tuvieron conmigo muchos años y siempre desconfiaron. Siempre desconfiaron. La sospecha, la desconfianza, el recelo hacia alguien o hacia algo, hacia la creencia de algo, hacia la creencia de algo malo, algo falso, puede ser cierto, la sospecha. Oye, ¿será verdad lo de Jesús o no? Esa es maldad. ¿Será verdad el mensaje de Jesús? Malicia. Jesucristo es real, es más real que nosotros, hermano, porque nosotros en 100 años más, nadie se va a acordar de ti. Nadie se va a acordar. Tú te mueres y al año, hermano. Al año. Hoy en día es más todavía. La viuda se saca al tiro las ropas negras y vamos, adelante. Se olvida. Nos acostumbramos a la muerte. Se olvida. Mire, ¿usted sabe cuánta gente se murió con el COVID? Nadie dice nada de ellos. Se murieron, ¿no? Estamos ni ahí. La malicia, hermano. La malicia es algo que estaba en la iglesia y que a pesar de toda esta persecución había malicia. Claro, pues hermano, porque uno puede sufrir en la vida, puede ser perseguido en la vida y no cambiar su malicia. Y algunos creen que la malicia es parte de su carácter. No, pastor, es que yo soy pícaro. No, pastor, es que yo soy picado de la araña. Puras cosas que tienen que ver con la malicia. La Biblia condena la malicia como un pecado que produce obras de la carne y perturbación.
y toda perversidad. La malicia. Algunos textos hablan de la malicia, hermano. En Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechad también vosotros todas las cosas, como la ira, el enojo, la malicia. ¿Qué hay que decir? La malicia. Desechando la ira, el enojo, la malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Desechando en Colosenses 3:8. En Génesis 4, del 5 al 8, dice lo siguiente, mire, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué se han demudado tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Y si no haces lo bueno, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín le dijo a su hermano Abel, vayámonos. Mira, aquí en Génesis habla, ¿no es cierto?, de cómo este Caín, ¿no es cierto?, es afectado por esta malicia. Había maldad en su corazón. Y cuando hay malicia, tu ofrenda no es aceptada por Dios. Porque la ofrenda, todo lo físico, todo lo ritual que hacemos en la iglesia, primero debe ser espiritual. Yo no puedo ofrendar al Señor si yo no soy una ofrenda para Dios. ¿Cómo voy a ofrendar al Señor? Es darle limón. Porque el Señor no se va, al Señor no le impresiona nuestro dinero, lo que le impresiona es nuestra vida espiritual. ¿Aló? En Esther 3, del 5 al 6, habla algo interesante. Dice, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y el no ser contento con echar la mano solo a Mardoqueo, pues le había informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino asuero. Aquí podemos ver, hermano, cómo Amán, que luego va a ser sanado, ¿no es cierto?, se llena de malicia, se llena de rabia, se llena de ira, se llena de una mala, ¿cómo lo podríamos expresar hoy día? Una mala onda interna, una malicia. ¿Le ha pasado con una persona que le hizo algo y a usted le queda como atravesado algo? Aquí dice, ya, bueno, te dejo, pero está allí. El Señor dice que toda maldad, hermano, toda malicia que hay en nuestro corazón debe ser desechada. ¿Cuántos dicen amén? El segundo detallito que tenía esta iglesia perseguida, hermano, que podríamos decir, oh, la iglesia bonita, tan llena del Señor, pero tenía algunas cositas que Pedro, a través del Espíritu Santo, está viendo. Había otra cosa que ahí estaba afectando la vida de esta iglesia. Era el engaño. ¿Sabe usted qué es lo que es el engaño? El engaño es una acción de inducir a alguien a creer algo que no es verdad. Es el engaño. El engaño también se manifiesta cuando uno oculta una verdad. Ah, pero yo no sé nada. Tú sabes, pero no lo dices. Es cuando nosotros no queremos involucrarnos en situaciones para no decir lo que pensamos. Decimos, oh, no tengo idea, no sé nada. Estamos engañando. La Biblia condena el engaño como un pecado que ofende a Dios y que daña a los demás. Algunos textos que hablan de esto en Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son una abominación para el Señor. Los labios mentirosos son una abominación para el Señor. Pero los que actúan con fidelidad son su delicia. Actúa con fidelidad al Señor, para el Señor es su delicia, qué grato son los hermanos juntos reunidos. Esta delicia que Dios tiene con hombres y mujeres que se entregan con fidelidad a Dios.
Pero el mentiroso es una abominación. Es una abominación. ¿Qué significa? No lo resiste. No lo resiste Dios. En Juan 8, verso 44 dice: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Esta es la característica de Satanás y de los que sirven a Satanás en el mundo. Y el mundo dice: no, yo no tengo nada que ver con el diablo, yo no me meto en religión, pero hace todas las cosas del diablo. ¿Por qué? Porque el Señor escribió: soy de vuestro padre el diablo. Usted tiene dos instancias: o es del mundo o es de Cristo. Y si es del mundo, entonces sus labios están llenos de abominación, porque el engaño es parte del carácter de Satanás. Él es mentiroso desde el principio y asesino desde el principio. Todo aquel que mata es conforme al corazón de Satanás. Todo aquel que destruye la vida es conforme al corazón de Satanás. Entonces dice, y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de toda mentira. El que miente, hermano, el que miente, si tú eres una mentirosa, si tú eres un mentiroso, si yo soy un mentiroso, entonces, mis hermanos, Dios no es mi padre. Dios no es mi padre, es Satanás. Entonces hay mucha gente que alaba a Dios, que adora a Dios, pero vive su vida llena de mentiras y de engaño. Iglesia, hermanos, donde existe el engaño, donde se engañan unos con los otros, donde hay hipocresías, donde no está el Espíritu de Dios. Entonces cuando alguien miente una vez, miente otra vez y miente otra vez, entonces entendemos de qué estamos hablando, de que está haciendo conforme a su padre. ¿Y quién es su padre? Satanás, el diablo. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, es mentiroso y asesino. En Efesios 4:25 dice: por lo tanto, desechando la mentira, que es engaño, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es un mandato, hermano. Yo no puedo decirle algo a alguien que no sea verdad. A mí me extraña que hay gente muy liviana de lengua, entonces termina el culto y se empieza a abrazar a los hermanos. Oh, hermano, te amo, cuando no es verdad. Cuando no tiene una relación con ese hermano, cuando no ora por ese hermano, cuando no le pide a Dios por ese hermano, cuando no está preocupado de ese hermano, no le puede decir que lo ama. Porque es una mentira. Entonces muchos hermanos, termina el culto, alabamos al Señor, glorificamos al Señor, termina y nos vamos toda la mentira. A abrazarnos lo uno con lo otro y decirnos que nos amamos, cuando en verdad lo único que hacemos es pelarnos, sacarnos los cueros, pelar al pastor, pelar a los hermanos, hermano, porque hay una... Por eso pasamos al tercer problema que tiene. Primer problema, había malicia. Segundo problema, había engaño. Y el tercer problema sigue siendo más complejo. ¿Cuál era? La hipocresía. Desechar la hipocresía. ¿Pero qué es la hipocresía? La hipocresía significa el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tiene o se experimentan. Eso es hipocresía. Oh, el Señor me habló hoy día. Mentira, nunca te ha hablado, no estáis ni ahí con la palabra. Esa es la verdad. Pero para la chapa, para que todos vean que soy bueno o buena, les voy a decir que Dios me está hablando para engrupirlo. Entonces, vivimos engrupiendo a la gente, mostrando máscaras. Y esas máscaras son una falsedad, no es realidad. Tu rostro real es el que Dios conoce, porque Dios conoce todo lo que hay en tu corazón. Cada pensamiento, cada idea que se mete a tu mente, Dios la registra. Porque Él es tu creador. Tú no te creaste a ti mismo. Él te creó, Él te dio vida. Él te dio vida. O tú le mandas a tu corazón que esté palpitando, o tus pulmones que tomen aire. No, Él te la dio.
Entonces, ¿qué debemos desechar? Toda hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Fingir. Fingir algo que no siento. Eso es igual que la falsedad. La falta de la verdad es en lo que se dice, hace o cree, piensa o discurre. Todo es una falsedad, una posición falsa, un doblez, de doble faz. ¿Se ha fijado? Antes decía uno, no haga nada negocio con ese caballero, porque ese caballero es de doble faz, es de doble fondo, te dice algo, pero después te lo cambia. Y nosotros algunas veces ocupamos esta hipocresía con Dios y vamos al culto y le decimos, Señor, te amo, mi vida, y cantamos, hermano. Y no nos damos cuenta, empezamos a hablar y decimos, Cristo, yo te amo. Con un corazón hipócrita. Cuando salimos a la esquina, hermano, y cuando tenemos que decidir, ¿caso vamos a ponernos a discutir o nos vamos a quedar callados? Lo primero que hacemos es que nos dan una chispa y explotamos como una verdadera bomba nuclear. ¡Pah! Hijos de la ira, llenos de ira, llenos de enojo, llenos de hipocresía, llenos de maldad. Es que la primera carta, en los primeros versículos del capítulo 1 de Pedro, es hermoso, hermano. Quedamos en las nubes, pero ahora, en la segunda parte, duro con nosotros. Tú eres de una esperanza viva, ustedes son de una esperanza viva. Entonces vamos a empezar a sacar cositas. Vamos a empezar a sacar cositas ya. La primera, la malicia. La segunda, el engaño. Y la tercera, mis amados, la hipocresía. Debe salir de nosotros. La hipocresía es terrible, es detestable. La hipocresía humana es un tema, hermano, tremendo. Hay varios pasajes que tratan el tema de la hipocresía. En Mateo 23, en este capítulo, contiene una serie de 7 ayes que Jesús pronuncia contra los escribas y fariseos. A Jesús le revienta la hipocresía. A Jesús, si hay algo que no soporta, es la hipocresía, hermano. Si usted lee a Jesús, todo lo que Jesús hizo, todo estaba lleno de gracia, de amor. Él se reía, era amigo, hermano, se hacía amigo muy fácilmente. Lo criticaban por decir, es amigo de los pecadores, amigo de las prostitutas. Más él decía, aquí yo he venido a sanar a los enfermos. Y a todo aquel que crea en mí será libre. Hermano, el mensaje que el Señor trae para todos los que estaban insertos en el pecado, hermano, y vivían allí con una actitud buscando una salvación. Jesús es la respuesta. Pero hay gente que vive ahí, hay gente que vive en medio de la iglesia, hay gente que vive en medio de quizás de tu población donde tú vivas, hermano, que vive en la hipocresía de la religión. Y por eso Jesús en Mateo 23, usted búsquelo por allí y se va a fijar cómo Jesús le da a los fariseos, como hermano le da guasca. Fariseos hipócritas, los llama, hermano, sepulcros blanqueados, guías de ciego, los trata de serpientes. Jesús le reprocha que cierren el reino de los cielos a los hombres, que hagan que paguen los diezmos y diezmen de las hierbas, pero discuten las palabras, hermano, y fallan en lo más importante porque descuidan la justicia, la misericordia, la fidelidad, y hacen que la gente, hermano, no pueda entrar al reino porque ponen grandes pesos sobre ellos, no entran ellos ni dejan entrar. Por eso Jesús le dice, oye, todo lo que hablen los fariseos, hazlo, pero lo que ellos hagan, lo que hablan es la palabra, y la palabra es santa, es verdadera, pero lo que ellos hacen, no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. En Lucas 12, del verso 1 al 3, Jesús advierte a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, la levadura de la religión, porque la levadura de la religión, hermano, lo único que trae es hipocresía. ¿Por qué? Porque hay gente que cree, porque no ha fallado en algo, se cree que tiene la autoridad moral, hermano. Y frente a la ley todos fallamos.
Todos, hermanos, todos nos hemos descarriado, todos nos caímos, hermanos, todos fallamos. En el antiguo pacto nadie se salva, hermano. En el antiguo pacto todos se condenan. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto la manifestación de Dios, la palabra de Dios entregada al pueblo, ¿qué hizo, hermano? Puso una luz y esa luz brilló para que viniera Cristo y pudiéramos ver cuán errados estábamos en nuestra manera de vivir. Porque cuando no estaba la ley, nosotros creíamos que estábamos bien. Más cuando apareció la ley nos hizo pecadores. Por eso es necesario, ahora que entendemos cuál ha sido nuestro mal, que venga un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador. Por eso Cristo vino a esta tierra para darnos vida y vida en abundancia, para levantarnos, hermano, donde estábamos en el fango cenagoso, dice, en el hoyo del muladar estaban nuestras vidas estaban en corrupción, en oscuridad y en condenación, mas Jesús vino y nos salvó, bendito el nombre del Señor. Santiago 3, del 3 al 18, dice Santiago, contrasta la sabiduría terrenal, que es amarga, la sabiduría terrenal que es amarga, que es egoísta, que es mentirosa, con la sabiduría de Dios que viene de lo alto, esa sabiduría de Dios que es pura, esa sabiduría que es pacífica, esa sabiduría que es amable, que esa sabiduría de Dios que es condescendiente, que está llena de misericordia, que está llena de buenos frutos, que no vacila ante hacer el bien, hermano. Una fe, una sabiduría que no es fluctuante, que está sin hipocresía. Santiago nos dice, tenemos que tener esa fe que está sin hipocresía. Sin hipocresía, hermano. Les dice que el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, definitivamente, la hipocresía debe ser desechada en nuestras vidas, hermano. No es necesario decir, hermano, no es necesario decir te amo, hermano, si usted no le ama. No le diga eso. Dígale la verdad. Dígale la verdad a su hermano. No le mienta. Dígale la verdad a su pastor. No le mienta. Dejemos el engaño, hermano. La iglesia debe lavarse, limpiarse, hermano, de estas cosas. Por eso Pedro es tan importante en esta carta, hermano, desechando, ¿no es cierto?, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Y ahora viene la cuarta. ¿Qué debemos más? ¿Hay más? Sí, hermano. En un solo versículo, Pedro nos habla de las cosas más torcidas y oscuras de esta iglesia primitiva. La envidia. ¿Quién no ha tenido envidia, hermano? Si nuestro corazón es envidioso desde el principio. Pero esa es la característica de los hijos del diablo. La envidia debe ser desechada de nuestras vidas. Esta idea de la envidia tiene un significado, hermano. Tiene que ver con la tristeza o el pesar. Tristeza o pesar por el bien ajeno o el deseo de poseer lo que el otro tiene. El envidioso se siente mal cuando a alguien le va bien. ¿Sí? Aparece el hermano con el nuevo vehículo, lo estaciona y todos los hermanos lo ven. No dicen nada. Pero el Señor ya le leyó el corazón. Hay envidia. ¿Ah? ¿Por qué él tiene el auto nuevo y yo no? ¿Por qué él le va mejor y yo no? ¿Por qué él tiene mejor casa y yo no? ¿Por qué ella tiene mejor esposo y yo no? ¿Por qué ella tiene mejores hijos y yo no? Envidia. La envidia, mira, esta iglesia era envidiosa. ¿Hay envidia? Algunos sinónimos de la envidia tienen que ver con la rivalidad. La envidia tiene que ver con los celos. La envidia tiene que ver con el resentimiento, hermano. Los celos, el resentimiento, la rivalidad, todo producto de la envidia.
En Gálatas 5:19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuche bien, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino. No. Es decir, si tú tienes envidia en tu corazón, no puedes pensar en el reino de Dios. Envidia las cosas, no puedes pensar en el reino de Dios. En 1 Corintios 13:4, hablando de la envidia, dice lo siguiente: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. ¿Cómo puedes decir que amas a tu esposo si le envidias eso? ¿Cómo dices que amas a tu esposa si le envidias eso? ¿Cómo dices que amas a tu hermano si envidias eso? La envidia. Terrible la envidia, hermano. Y por último, las detracciones. ¿Qué es la detracción, hermano? La primera vez que leí esto, quedé, ¿qué es las detracciones? No sea detractivo. Pero esta palabra detracciones significa la acción y el efecto de detraer, es decir, de separar. Es decir, de restar o desacreditar a alguien, de quitarle cosas. Detracción. Tiene que ver con la murmuración. Tiene que ver, hermano, cuando las personas calumnian a otras, difaman a otras, murmuran contra otras. Es retractar, es quitar, es sustraer. Cuando hablamos mal de una persona, cuando murmuramos de una persona, cuando esa persona no está, nosotros estamos cayendo en pecados contra Dios porque estamos en detracciones, estamos hablando algo, desacreditando algo sin la autorización y el poder de Dios, hermano. Estamos simplemente actuando mal, pecaminosamente. Y aquí hay un pecado, hermano, muy grande en la naturaleza chilena. Hermano, los chilenos somos peladores y chaqueteros, hermano. Está en nuestra naturaleza. Nos juntamos para pelar. Y eso tenemos que cambiarlo, mis santos hermanos. Debemos tener conversaciones santas, edificativas, hermano. Y que edifiquen, que hablen bien de las personas, hermano. Y cuando alguien esté hablando, difamando, hablando en contra de una persona, tenemos que ser, hermano, inmediatamente ágiles en el espíritu. Y decir, esto tiene que salir de mi vida. Tenemos que cerrar la boca, hermano, no hablar, no diga nada, póngalo en presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos seguir en la calumnia, no podemos seguir en el pelambre. Deje de pelar a su pastor, deje de pelar a sus líderes, deje de pelar a sus hermanos, porque o si no, no va a entrar al cielo. ¿Cuántos amenes? No, a esta altura, hermano, cuando uno empieza a tratar estas cosas en la iglesia a los hermanos les da sueño y se enojan porque todas estas características están en la Biblia, pero cuando se van predicando, el Espíritu Santo empieza a sacar todas estas cochinadas para afuera. Y pareciera que el pastor nos está acusando. Pareciera, y este hombre se está metiendo con nosotros. ¿Por qué me dice esto? Pues está escrito. Y no se lo estoy diciendo a ustedes, hermano, lo estamos hablando entre todos porque yo personalmente debo cambiar, hermano. No vaya a ser que siendo heraldo, ¿no es cierto?, y predicador, me pierda a última hora por tener detracciones en mi corazón, por ser una persona que no ha podido quitar de su vida todas estas cosas. Necesitamos quitar la murmuración, la envidia, la hipocresía. Hermano, la malignidad, la maldad. El engaño deben salir de nosotros inmediatamente por la obra de Cristo. Esto de estar, hermano, en la detracción, en la murmuración, que es un pecado que ofende a Dios y produce grandes problemas en las congregaciones.
Miren, Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia es necio. ¿Lo entendió? El que propaga. Oye, ¿sabéis lo que me contaron? Te cuento la última de la hermana. Te cuento la última del pastor. Te la cuento, te la digo. Y ahí va el lazo del diablo. Ahí va el lazo del diablo. Le decimos al pastor, oh pastor, le amo, pero voy a la casa y lo pelo. Entonces estoy en un doble juego, como que si Dios fuera un Dios que viene al culto nomás y después se va para arriba, al segundo piso, y no ve nada. Un mal entendimiento de quién es Cristo, un mal entendimiento de quién es Dios. Dios es Elohim, el creador del cielo y de la tierra. Hermanos, estamos entrando en la última etapa del gran avivamiento, de la gran manifestación de la gloria de Dios. ¿Y vamos a seguir pelando? ¿Vamos a seguir engañando? ¿Vamos a seguir mintiendo? Santiago 4, verso 11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No habléis mal. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Por eso no podemos juzgar al hermano. Nosotros no podemos juzgar al hermano. No podemos hacer juicio del pastor. No podemos hacer juicio del hermano. No podemos decir porque no estamos entrando, hermano, en un problema grave con Dios. En 1 de Pedro 3:16 dice, y teniendo buena conciencia para que en aquello que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Esto significa, hermano, que la difamación, la murmuración siempre nos va a perseguir. Siempre va a haber alguien que pele al hermano. Siempre va a haber alguien que pele al pastor. Siempre va a haber, porque Satanás los tiene allí para eso. Pero aquellos que son hijos de Dios despiertan de la locura, entienden el mensaje, entonces teniendo una buena conciencia, dejan las calumnias, sabiendo que es Dios el que tiene que hacer todas las cosas. Qué interesante, hermano, lo que acabamos de entender hoy día con respecto a la perspectiva de Dios en esto que el Señor está mostrándonos. Nosotros tenemos que tener una respuesta. Nosotros tenemos que tener una postura frente a la malicia, frente al engaño, frente a la hipocresía, frente a la envidia, frente a las detracciones. Estos conceptos, hermanos, se refieren a distintas formas de maldad. Estas son distintas formas de maldad, de engaños, de perversidad que encontramos en el mundo. Esto podríamos decir que son dones del Satanás, hermano. La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones, todo esto, hermano, todo esto es de Satanás. Todos estos conceptos se pueden agrupar, hermano, en distintas temáticas. Hermano, mire, todo lo que acabamos de hablar, todas estas definiciones, estoy refiriéndome a la malicia, al engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones, todo esto son conceptos que se relacionan con la naturaleza humana. No podemos nosotros decir, hoy la maldad de los gatos, el engaño de los perros, la envidia de las gallinas. No, hermano, son de nosotros. Son naturales al hombre y a la mujer caído, al hombre nacido de la maldad, al hombre nacido, a la mujer nacido de la oscuridad. Estas son esas características. Y aquí me llama la atención si Pedro estaba llamando a esta iglesia a buscar al Señor y les pega esta pasadita. Oye, mira todo esto, pero hay cosas en ti. Hay cosas en ti que el Espíritu Santo está viendo. Bueno, alguien aquí quizás está escuchando y se va a hacer el loco como cualquier hipócrita y decir, no, eso no es para mí, yo he llegado a un nivel de perfección espiritual,
yo creo que esta palabra debe ser para otro hermano. No, hermano, es para mí. Es para mí. Si hay algo en mi corazón, una hipocresía, una maldad, una malicia, yo necesito desecharlo de mí. Porque no podemos poner vino nuevo en odres viejos. Tú no puedes decir yo tengo una vida nueva en Cristo con maldad, con hipocresía, con pelambre, con engaño. Eso no es correcto, porque dice que el vino nuevo dice que va a empezar a manifestarse, y el odre viejo, los cueros viejos no van a aguantar, y ¿qué va a pasar? ¡Pah! Se va a reventar y se va a derramar todo, hermano. Por eso necesitamos que el vino nuevo esté en odres nuevos. Nosotros no hemos sido recauchados. Acuérdense que Pedro decía que habíamos sido renacidos de una semilla incorruptible, que es la palabra de Cristo, la cual recibimos por fe para salvación. Entonces, estos conceptos también se relacionan con los problemas sociales que hoy día vivimos en nuestra sociedad. Los problemas morales, los problemas psicológicos. Hermano, hoy día tenemos un problema político, un problema social. ¿Y por qué? Por la malicia, por el engaño, por la hipocresía, por la envidia, por las detracciones, hermano. ¿Se fijan cómo los políticos pelan, hermano, a los otros políticos? Se sacan los ojos. ¿Se ha fijado cómo engañan? Pero ellos no son diferentes a nosotros. Son seres humanos igual que nosotros. Ahora, ¿qué hace la diferencia en nosotros? Cristo hace la diferencia. Cristo hace la diferencia. Estos conceptos que acabamos de hablar, hermano, de malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones, son los problemas que hoy día vive el mundo. ¿Y qué producen? Producen gran dolor y tristeza en la sociedad, hermano. Producen problemas espirituales, psicológicos en las personas, en las comunidades. Y todos estos conceptos, hermano, si nosotros lo viéramos desde el punto de vista humano, necesitaríamos nuevamente enseñar a la gente, enseñarle ética, enseñarle la justicia, enseñarle la convivencia, hermano, corregirlo, poner leyes, sancionarle, ponerle carabinero al lado, ponerle el juez al lado, hermano, para que trate, ¿no es cierto?, de que la sociedad, y eso es imposible, por eso se le está demandando a la sociedad, porque no hay cómo controlar el engaño. ¿Cómo controla la envidia, el engaño? ¿Cómo controla la hipocresía? No hay cómo controlarlo, porque es la naturaleza caída del ser humano. Por eso esto cae en la perspectiva bíblica. Solo en la Biblia estas locuras del mundo tienen entendimiento, porque la Biblia dice que todos estos conceptos son y se relacionan con el pecado del hombre, con la transgresión a la ley de Dios y con la rebelión contra su voluntad. El mundo está contrario a Dios, el mundo vive en rebeldía contra Dios, el mundo no quiere aceptar la ley de Dios. Por eso vive de esa manera. Estos conceptos también están muy relacionados con la ira de Dios, porque la ira de Dios, hermano, es la reacción justa y santa de un Dios santo ante el mal. No va a pasar por alto ni el engaño, ni la hipocresía, ni la maldad, ni la mentira, ni nada, hermano. Dios es un Dios santo, santo, santo. Y entonces cuando están todos estos elementos en la sociedad, podemos saber ciertamente que Dios viene contra ellos. Dios viene contra ellos. Estos conceptos tienen que ver mucho con la ira de Dios. Tienen mucho que ver con la reacción. Dice que todas estas cosas, hermano, este Dios que todo lo sabe, están llenando la copa de la ira de Dios. Y esa copa, hermano, se está llenando a tal punto que cuando Dios derrame la copa de su ira, ¡ay! Dice, ¡ay la tierra! ¡Ay! Cuando escucho las noticias y dicen, hubo un gran temor ante el terremoto, ante el diluvio, ante los vientos. Y yo digo, Señor, vienen tus ¡ay del malo! ¿Dónde escapará, hermano? Estos conceptos requieren también, desde el punto de vista espiritual, mucha de la gracia de Dios, mucho de la verdad de Dios, mucho del
del perdón de Dios, mucho del amor de Dios, para que seamos perdonados y transformados y restaurados. Porque ¿de dónde venimos nosotros? ¿Acaso no veníamos también del mal? ¿Acaso no veníamos también de la hipocresía, de la murmuración, de la maldad, del engaño? De ahí venimos. De ahí nos rescató el Señor. Entonces estos conceptos también tienen que ver de dónde nos rescató Dios, de su gracia, de su verdad. Hermano, aquí para librarnos de estos males se necesitó la muerte de Jesús de Nazaret. Porque si no, es imposible, hermano. Entonces, ¿cómo tú puedes desechar la ira? ¿Cómo puedes desechar el enojo? ¿Cómo puedes desechar la hipocresía, el engaño, la maldad, las distracciones? Hermano, solamente en la presencia de Cristo, tomando de Él, bebiendo de Él, viviendo con Él y para Él. Es por eso que podríamos decir que estos conceptos unen en forma integral la realidad del mal y de la necesidad de la salvación, tanto en el ámbito humano como en el ámbito divino. Necesitamos del Señor. Estos conceptos nos muestran la condición pecaminosa del ser humano, oh Señor, y la provisión redentora de Dios, que se revela en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nosotros los pecadores y resucitó para nuestra justificación. Estos conceptos nos llaman al arrepentimiento. Nos llaman al arrepentimiento, a poder reflexionar si realmente en nuestro corazón todavía están esas señales de maldad, hermano, que tan mal nos hacen a nuestra vida espiritual. Esto nos lleva al arrepentimiento, al quebrantamiento delante de Dios. Nos lleva a creer de manera especial en el Evangelio de Jesucristo, a vivir una vida santa en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Eso estaba allí inserto. ¿Cómo vivo entonces una fe viva? Desechando, ¿sí? Lo primero que el Señor dice, ¿cómo vivo una fe viva y con todo está desechando, sacando cosas? Pero aquí vamos a conectar al segundo versículo, porque el segundo versículo cambia. Ya no es desechar. Fíjese lo que dice en el segundo versículo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si en el otro versículo estábamos hablando de sacar y restar de nosotros cosas que nos hacían mal, ahora debemos sumar. Esto me hace entender, hermano, cuando dice que cuando el Señor a través de su gloria limpia un corazón, dice que ese demonio sale de la vida de ese hombre o de esa mujer y va al desierto y allí está dando vuelta y vuelve. Y se encuentra vacía la casa, entrará con 7 más. Y yo he visto gente que entró al Señor, hermano, y cambió su vida y vivió un tiempo hermoso con el Señor, pero un día le falló la fe. Un día dejó al Señor. Un día se fue por los afanes de la vida y se fue. Y cuando vuelven, hermano, vuelven más endemoniados que nunca. 7 espíritus más. 7 espíritus más que no lo van a dejar. Si había 1, ahora son 7. Imagínense. Qué terrible. Es que el diablo no quiere dejarnos. El diablo nos persigue. El diablo dice que anda como león acechando, como león rugente, acechando, buscando a quien devorar. ¿Quién tiene allí maldad? ¿Quién tiene hipocresía? ¿Quién tiene malignidad? ¿Quién tiene esa picardía ahí? Para engancharlo y llevárselo. Pero aquí encontramos una palabra distinta. Si antes teníamos que sacar cosas, ahora tenemos que entrar. ¿Qué hay que entrar? ¿Qué hay que desear? Si antes desechábamos cosas, ahora hay que traer cosas. Pero estas cosas no se traen. Yo no voy a la esquina voy a buscar. ¿Me puede vender, por favor, leche? ¿Leche espiritual? ¿Tiene leche espiritual? Esas cosas no se venden en esta tierra, chiquillos. Aquí hay algo que Pedro nos está diciendo. En este versículo hay algo más interesante. Primeramente, que no podemos sacar si no le vamos a echar. No podemos sacar si no le vamos a echar.
Es decir, una persona que dice, yo voy a dejar de beber. ¿Y qué más? No, nada más, voy a dejar de beber. Ese momento de dejar el alcohol va a producir un orificio tan grande, hermano, va a quedar tan vacío que 7 demonios más, quizás que va a terminar tomando después. Por eso cada vez que viene a la iglesia, el Señor te insta a arrepentirte, saca algo de tu vida y el Señor tiene que llenarte con algo. Tenemos que llenarnos con algo. ¿Con qué nos vamos a llenar? No podemos poner vino nuevo en odres viejos, debemos sacar lo viejo para traer lo nuevo. Y lo nuevo de Dios tiene que ver con una vida santa. Y hay que llenar la vida con la palabra del Señor. Y debemos, esa palabra del Señor, debemos desearla. ¿Ah? Cuando usted no quiere, debe desear. Aquí hay un tema muy especial, hermano. ¿Se ha fijado a ustedes matrimonios que están aquí, se han fijado cuando su esposa no lo quiere, no lo desea? ¿Se ha fijado cuando su esposo no la quiere, no la desea? ¿Qué fome eso, eh? ¿Sabía usted que el amor tiene que ver con ese deseo de estar con esa persona? Muchos matrimonios se han quebrado hoy día porque sí tienen todo solucionado, pero no se desean, no quieren estar el uno con el otro, no quieren estar juntos. No hay un anhelo, no hay un. Mire, ¿sabe cómo lo expresa Pedro de mejor manera y en forma magistral? Dice, esta es la relación, el deseo, el desear al Señor, el desear su palabra. Tiene que ser, ¿cómo? Aquí está la comparación perfecta. Como el bebé que desea la leche de su madre. Como el bebé. Hermano, usted tiene un bebito. El niño empieza a llorar. Usted le trae una mamadera, no quiere. Una agüita, no quiere. Una cosa no quiere, se empieza a gritar, se pone rojo, se desespera. ¿Sabe lo que necesita? Su leche materna. La mamá lo va a tomar, lo va a poner en su regazo, le va a pasar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer el niño? Va a tomar el pecho de la mamá y se va a sentir arrullado, amado, conectado con su mamá. Y va a disfrutar. Y yo he visto, hermano, y lo vi en mis 3 hijos, cómo mi esposa se quedaba horas mirándolo porque ellos están así como que están en la luna, mueven sus manitos. Desean estar ahí. Hay hijos que nacen mamón y están hasta hartos años con la mamá. ¿Por qué? Por el apego. El apego, dicen que es tan importante ese momento en que se amamanta el niño, porque dice que se produce una conexión espiritual. Entre la madre y el hijo hay una conexión, no se hablan, solo se miran y están unidos en una unidad única y especial. Por eso dicen, hay muchos padres, pero hay una sola madre. Porque cuando la madre pierde a un hijo, porque cuando la madre tiene enfermo un hijo, es como que si ellas se enfermaran, es como que si ellas se murieran. No hay nada que pueda consolar a una madre cuando pierde a uno de sus hijos. Y no importa que su hijo sea un viejo, cuando una madre pierde a un hijo, algo muere con ella. Esto tan especial es lo que Pedro está rescatando y dice que tú y yo debemos desear como niños, la palabra y la presencia de nuestro Señor. Debemos anhelar su palabra, debemos anhelar estar con Él. En el mundo llega el día viernes y todos miércoles se empiezan a emperifollar porque el día viernes tienen que salir porque desean ir a la chupada, desean ir al bailongo, desean desarmarse. Hoy día es viernes, hay que desarmarse. Más los hijos de Dios, deseamos su presencia.
Queremos ir al culto. Estamos anhelando el día domingo para saber qué nos va a decir el Señor. No nos interesan las cosas del mundo. Nos interesa a Él como un niño que no ha tomado leche en toda una semana. Va a encontrarse con papá, va a encontrarse con mamá. Por eso dice este Dios espiritual, hermano, que no es hombre, que no es mujer, sino que es Dios, es espíritu. Dice que también una de las nombres que se le dio a Dios era el Shaddai, que significa el Dios de pechos grandes. Esto significa que Él nos amamanta con su palabra, con su presencia, con su amor, con sus cuidados. Estamos en su regazo. En otra expresión dice, debajo de sus alas. Es como polluelos, estamos guardados. El amor de Dios, su dulzura para contigo. Su dulzura para contigo, su dulzura para con mi vida. Oh, hermanos, desead como niños, desead. La palabra desead como niños recién nacidos significa que los cristianos deben anhelar la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios. Es el alimento esencial para el crecimiento espiritual, por eso la debemos anhelar. La palabra de Dios es comparada con la leche, es el sustento necesario para los bebés, que les ayuda a desarrollarse, a fortalecerse. Eso es lo que el niño anhela y eso es lo que nosotros debemos anhelar. La palabra de Dios también es llamada espiritual, es una leche espiritual porque proviene del Espíritu Santo. Él nos da de esa leche espiritual, esa que no está adulterada con ideas y conceptos humanos, esa leche pura, esa verdadera, esa que no tiene mezcla de error ni falsedad, esa palabra que se habla de Dios a tu vida y que te cambia. La palabra de Dios nos permite crecer para salvación, porque nos enseña la voluntad de Dios. Nos revela el plan de Dios, nos convence del pecado, nos corrige, nos instruye, nos consuela, nos alimenta y nos transforma para su gloria. Bendita la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a conocer a Jesucristo de una manera especial. Cristo, el autor y consumador de toda nuestra fe y de toda nuestra salvación, solo lo podemos alcanzar por esa palabra. Entonces, cuando en una iglesia la palabra es quitada y se le pone psicología barata, cuando la palabra es quitada y lo único que se predica es cómo el ser humano puede entronarse en medio de la iglesia, estamos mal, estamos perdidos. En la iglesia la palabra de Dios debe ser nuestra antorcha, debe ser nuestra iluminación, debe ser todo lo que nos convoca, hermano, porque de ahí emana la vida de su palabra, de su presencia. Y aquí conectamos con el último. Fueron 3 versículos nada más. Y aquí conectamos con el último. Así que en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 3, en este versículo dice, y todas estas cosas, si es que habéis gustado de la dignidad del Señor. Todas estas cosas. Desear esta leche no adulterada, como niños que esperan. Si es que, a mí me siento que hay un si es que. ¿Se fijaba? Oye, ven a la fiesta nomás, si es que pagaste la entrada. ¿Sí? Hijo, venga a la mesa, siéntese nomás, si es que se lavó las manos. Si no se lavó las manos, va a lavarse las manos. ¿Se ha fijado, no? Podemos degustar de toda esta gracia, de todo este amor, de todo, si es que, y algunas veces, hermanos, los predicadores dejamos el si es que afuera. Y le decimos a la gente que por el solo hecho de venir a la iglesia ya estamos todos al otro lado, están todos salvados. Y no es así. ¿Sabe por dónde va a empezar el juicio de Dios? Por la iglesia. Y dice, si el juicio de Dios comienza por la iglesia, que son los santos de este tiempo, imagínese qué va a pasar con el mundo que no cree en Dios. Si para los justos nos va a ser complicado salvarnos, ¿qué será más del mundo, hermano?
Que si tú y yo que estamos hoy día aquí en la iglesia tratando de buscar al Señor, ¿qué va a ser de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares que ni siquiera se acercan al Señor? Que viven una vida, hermano, en el mundo, afanados por el mundo y se han olvidado de que el Señor viene pronto. Por eso, si es que habéis gustado la dignidad de Dios, esto significa que los cristianos que hemos experimentado la bondad. ¿Usted ha experimentado la bondad de Dios? Si es que hemos experimentado, si es que hemos tenido un encuentro personal, esto significa, hermano, que la experiencia de la palabra en nuestras vidas, el entender su misericordia de Dios, la misericordia de Dios al reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Esta expresión, hermano, que si habéis gustado de la dignidad del Señor, esta expresión se basa en el Salmo 34:8. Allí dice, gustad y ved que es bueno Dios, que es bueno, gustad y ved, gustad, que es bueno. Esto me hace pensar en mi experiencia que he tenido con Cristo. En mi vida, lo mejor, lo más dulce, lo más bueno de mi vida, hermano, ha sido Cristo. Porque a través de Él pude valorar el amor de mi esposa, el amor de mis hijos, el amor de mis hermanos, el amor de Dios. Sin Él yo no hubiera descubierto el amor, hermano. Pedro usa esta expresión para animarnos. Hermano, si hemos gustado, ¿usted ha gustado el amor de Dios? ¿Usted ha gustado la presencia de Dios en su vida? ¿Usted ha vivido una experiencia con el Señor? ¿Usted ha gustado de su gloria? ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Dios? Amén, amén, amén. Entonces, si hemos gustado, si hemos experimentado, estas palabras entonces de Pedro son para animarnos, pues. Animarnos como creyentes a anhelar la palabra de Dios. Quiero exhortarte, amado hermano, a anhelar la palabra de Dios. A sentirme, hermano, que Dios te hable. Es lo más maravilloso que puede pasar en tu vida. Fui al culto y Dios habló a mi vida. Fui al culto un día, llegué lleno de pecado, llegué muerto en vida, y ese día escuché la voz del Señor que activó mi corazón y Él me llamó y me hizo libre, y ahora puedo adorarlo y ahora puedo degustar de su presencia. Es algo que tú puedes hacer hoy. Todos los hijos de Dios, dice, todos los hijos de Dios tienen acceso libre. Pueden entrar, hermano, el día que murió Jesús, hubo un terremoto, dice que se oscureció toda la tierra, hubo un terremoto y de repente ¡pah! Se cortó ¡pah! En el templo. Se cortó lo que separaba al lugar santísimo con el lugar santo. Se rompió el velo, se rompió. Ese Dios que estaba oculto detrás de cortinas se reveló a nosotros por intermedio de Jesucristo, y ahora podemos entrar ante su presencia y degustar y ver cuán bueno es el Señor. Pedro nos recuerda que es la palabra de Dios el alimento necesario, hermano. Es la palabra, es su presencia. Lo que tú necesitas es su presencia. Lo que yo necesito es su presencia. Lo que necesitamos es su palabra, su presencia. El alimento bueno. El bueno, hermano. Ya tengo más de 50 años. Ya no hay qué comer, hermano. Todo me hace mal. No sé si le pasa lo mismo. No hayamos qué comer. Hasta el agua de repente hace mal, hermano. Porque estamos viejos. Ya no, nuestra máquina no funciona bien. Pero hay algo que nunca nos va a caer mal, que es el alimento espiritual, que es la leche no adulterada, que entrará a nuestro corazón. Este será nuestro alimento.
En los próximos años, cuando venga la enfermedad, cuando venga quizás la calamidad sobre nosotros, hermanos, aunque vengan torrentes, vientos y mares, a nosotros no nos va a tocar, porque nuestra esperanza, porque estamos puestos en la roca que es Cristo, el cual nos alimenta con su presencia, con su palabra, y esto no es material, es espiritual. El Señor quiere alimentarte. El Señor quiere hablar a tu corazón. El Señor está haciendo todo lo posible en este tiempo para conquistar tu alma, para que no te pierdas en el infierno. Este es el alimento que necesitamos para nuestra madurez espiritual. El apóstol nos exhorta, amados, que debemos alimentarnos de la palabra con verdadera hambre, con verdaderas ansias. Hay hambre por Él, hay ansias por su palabra. Está el deseo, hermano. Si tú quieres entonces recibir de Él, debes acercarte a Él como que si Él está. Hoy aquí está su palabra, hermano. Hoy el Señor nos ha hablado que hay cosas que sacar en nuestra vida y cosas que poner. Hay cosas que Pedro en el Espíritu notó y miró a la iglesia y dijo: esta iglesia hay maldad, hay hipocresía. Y esas 5. Pero también dijo que esto puede cambiar si nosotros nos alimentamos de esa palabra no adulterada, de esa palabra que proviene de su amor, de su presencia. Y esa es la palabra que hoy día hemos escuchado, una palabra que nos insta a desear su voz, a desear su palabra, a anhelarlo a Él, a anhelar su presencia como nunca antes lo habíamos querido. Padre, gracias te damos. Sella esta palabra en el corazón. Dios nos quiere seguir hablando, hermano. Pero ahora ya no se va a tratar de palabras humanas, ahora se va a tratar de lo que tú vas a hacer en tu oración. Quiero pedirte en esta hora entonces que cierres tus ojos donde estás y que puedas entrar ante su presencia como un hijo que anhela la presencia de Dios. Decirle: Señor, hay cosas en mi vida que debo sacar y hay cosas que debo poner. Señor, ayúdanos. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, como aquellos que hemos fallado, Señor. Pedimos perdón por nuestras vidas, Señor, por nuestra falta de entendimiento y la falta, Señor, de consagración a ti. Pero anhelamos, Señor, más de ti hoy. Padre, perdónanos. Perdona nuestra hipocresía. Solo quita nuestra maldad, quita nuestra hipocresía. Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ministranos, Señor, ahora en toda oración. Si hay alguien